Nos vamos a Chile. Ahí está José Ragaz, historiador, a quien sigo y respeto mucho. Quiero hablar con él de coyuntura política esta mañana. ¿Cómo te va, José? Qué gusto conversar contigo. Bienvenido. Carlos, un gusto saludarte de Santiago. José, comencemos con lo más calientito, lo que ocurrió ayer en el Congreso de la República con la fiscal Zoraida Ábalos. Más allá de la fiscal, digamos, queda claro que el Congreso de la República, cuando no le guste la opinión jurídica de un fiscal, lo va a volar. Sí, totalmente, ¿no? Y como tú dices bien, más allá de la interpretación que podemos dar a la actuación de la fiscal en sí misma, lo que nos preocupa son las instituciones. Y en ese sentido, lo que está haciendo el Congreso está justamente atacando y está haciendo que implosionen aquellos que se oponen o que pueden ser algún tipo de obstáculo para sus planes en el corto y mediano plazo. Ahora, ¿percibes que este caso se gana con facilidad en el sistema interamericano de derechos humanos y la fiscal será repuesta, o esto es un asunto perdido? Yo creo que puede ser que esté perdido, porque hemos visto que al Congreso no le entran balas al Ejecutivo tampoco. O sea, hemos visto los informes de organismos exteriores, desde la ONU, por ejemplo, hasta otros más, sobre diversos aspectos que afectan a la vida social y cotidiana del país, y sencillamente lo que ha hecho el Ejecutivo, por ejemplo, es tratar de minimizarlos. Lo que ha hecho el Congreso es pasarlos por alto o atacar a las entidades que canalizan este tipo de, digamos, de informes y también de cuestionamientos y observaciones. Entonces, no veo por qué va a ser diferente, por más que esto lleve a instancias internacionales. Lo cual también es preocupante, porque nos deja desprotegidos de esta serie, digamos, de ataques o atentados, ¿no? José, en tu calidad de historiador y que sigue el proceso político peruano, ¿dirías que en los últimos por lo menos 60 o 70 años este es el Congreso que más poder ha aglutinado? Sí, yo haría la excepción con la segunda mitad de los años 90, con el fujimorismo, ¿no? Pero en ese caso podemos ver también, de hecho, el Congreso que quizás se puede parecer más es en los años 30, no solamente por la cuestión de poder, sino también por la agenda política que tiene de tratar de digamos, sacar a los oponentes digamos, de cualquier plano de competencia, ¿no? En los años 30, después de la Gran Depresión, cuando tienes además todas estas leyes contra, por ejemplo, la izquierda, cuando tienes incluso contra el APRA mismo, que buscan básicamente lo sacan, de hecho, del Congreso. En este caso, todavía no, pero están más o menos en camino por llegar a ese punto. Y la cuestión con el Congreso ahora es que no es una cuestión netamente política, es un proyecto que tienen también a nivel cultural y cotidiano. O sea, la idea de implementar una agenda ultraconservadora, ¿no? Que imponga una serie de valores que ya se pensaban superados o que afectan a una cantidad, digamos, de importante de la población, como las mujeres, como las minorías, ¿no? Y que en este caso lo que ha hecho el Congreso es tratar de legitimar ese tipo de políticas. De acuerdo. Mientras tanto, José, se anuncian nuevas movilizaciones para el mes de julio en el país. Frente a los atropellos del gobierno de la presidenta Boluarte en los primeros 2 meses de este año, donde fueron asesinadas 49 personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, yo quería preguntarte si percibes que julio puede ser un mes mucho más movido de lo que hemos visto, entendiendo que hay una pobre respuesta del poder político y de la oposición a las cosas que hace el Congreso, entendiendo que ese es un gobierno que permite que se le dispare a quien se moviliza. Yo quería preguntarte si percibes un julio caliente. Sí, yo creo que va a ser una época de decisiones y de giros, en el sentido que lo que ha hecho el gobierno desde diciembre hasta la fecha es tratar de neutralizar y de criminalizar la protesta, ¿no? Lo ha hecho a través, digamos, de la parte legislativa, lo ha hecho también de manera fáctica con las fuerzas del orden, la policía y las fuerzas armadas, dándoles impunidad, pero además al no aceptar ninguna responsabilidad por los 49 fallecidos. En cualquier otra parte del mundo y en cualquier otro momento, esto hubiera provocado ni siquiera la renuncia del gabinete, sino básicamente una crisis a nivel política estructural. Pero hemos visto que lo que ha pasado es que han cruzado una línea que ya no tiene retorno. O sea, les interesa quedarse en el poder, tanto el Ejecutivo, que yo creo que va a terminar saliendo. Dina Boluarte y Otárola son básicamente piezas funcionales para el Congreso, que los van a sacar en cualquier momento cuando ya
cuando no les sirva, pero yo creo que en esta coalición han cruzado una línea. Si ya no respetas 49 muertes, creo que ya no tienes ningún tipo de límite, ¿no? Entonces, esperamos que no se repitan los hechos luctuosos, ¿no? Pero en todo caso, creo también que es una oportunidad para demostrar pacíficamente, no solamente los grupos que están organizándose en el interior para llegar a la capital, sino también a nivel de grupos y colectivos, ¿no? Demostrar que lo que está haciendo el poder político, el Congreso, la Fiscalía y también el Ejecutivo no tiene por qué ser lo que sencillamente la sociedad quiere y eso hay que demostrarlo de alguna forma. De acuerdo. Ahora, José, yo puedo entender que los sectores ultramontanos, de la extrema derecha, conservadores del Congreso de la República, permitan las tropelías de Dina Boluarte y Otárola frente a los derechos humanos y a la violación de los mismos. Pero no termina de sorprenderme y quizás hasta de indignarme la pasividad de la izquierda, José. Digamos, ¿dónde están las voces críticas a un gobierno que viola los derechos humanos? Totalmente. No, y comparto tu indignación, o sea, no solamente es indignante, también es lamentable, y porque esto creo que va a hipotecar hasta cierto punto cualquier tipo de intento de recambio generacional de la izquierda en los próximos años, ¿no? Frente a esta pasividad, frente a esta complicidad también que tiene, por ejemplo, Perú Libre e integrantes, hay que decirlo con el partido explícitamente, ¿no? Y también, pero lo que ha pasado es que ha pasado lo que no esperamos que pasara, que se han alineado intereses. Y esto ha significado, básicamente, tratar de pulverizar cualquier tipo de iniciativa de centro-izquierda, de centro y centro-derecha, ¿no? Entonces, han sido básicamente satanizados, han sido cooptados bajo esta etiqueta de caviar, que afecta básicamente a cualquiera, o terruco también, y eso ha hecho que la oposición política en el Parlamento se retraiga, pero que también no haya ningún tipo de carácter movilizador, ¿no? Y eso creo que visibiliza la crisis que es mucho más allá del Congreso, es una crisis social de representación, o sea, cómo todas estas instituciones y organismos y colectivos de alguna forma, hasta cierto punto, tienen un límite y hay que ver qué es lo que se necesita para poder ponerle freno a este tipo de abusos por parte de la clase política. Totalmente de acuerdo. Ahora, luego de muchos meses de silencio, y entiendo que fueron por problemas de salud, Keiko Fujimori, la hija del ex dictador Alberto Fujimori en prisión, vuelve a la palestra y pecha al Ejecutivo y le exige cambios de ministros. Al día siguiente, una ministra es entregada al Congreso de la República. Yo quería preguntarte si esa es la expresión más clara de un gobierno que no solo es rehén del Congreso, sino que es rehén de Fuerza Popular. Sí, no, es un gobierno que es rehén y está feliz de ser rehén, porque sabe que mientras sea rehén tiene oxígeno y puede sobrevivir. Y lo que ha hecho Keiko Fujimori son dos cosas, ¿no? Una es tratar de mantener una imagen pública, digamos, fuerte, que la había perdido en la última elección, porque ya van 3 elecciones que pierde, y en ese caso lo que pasó con la derecha y la razón por la que se radicalizó es porque empezó a crear otros candidatos, ¿no? Cada uno intentando ser copia del fujimorismo y cada uno peor que el fujimorismo, y eso ha llevado a que haya una derecha mucho más radical ahorita en el Congreso y también en las calles. Y lo otro también es que Keiko Fujimori no va a renunciar a postular hasta que gane, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con los intentos del Congreso, por ejemplo, por cuestionar a los organismos electorales, ¿no? Para tratar de preparar un terreno en el cual los organismos, las instituciones políticas y públicas sean favorables a colocar los candidatos que esta coalición ultramontana quiere para los próximos años. Pero además, incluso sostiene aún la tesis del fraude y dice, no nos dejaron analizar los resultados, ¿no es cierto? Cosa que además no es cierta, porque hubo muchísimo análisis de varias instancias respecto a nuestro proceso. Eso ya es una necedad instalada, digamos. Sí, pero ella es consciente de que eso no es cierto, y claro, es un discurso que permite aglutinar a un grupo mayor de personas y también articularlos frente, digamos, a otros posibles candidatos que le puedan disputar el liderazgo en ese sector, ¿no? Y como tú dices bien, o sea,
durante las semanas de elecciones, incluso las que siguieron, cuando se intentó boicotear la victoria del candidato que había ganado, el jurado resolvió las demandas. Hubo incluso estudios de abogados que pusieron contrademandas contra el jurado, y el jurado los hizo en un tiempo muy, muy rápido y muy eficiente. Las actas están colgadas también en la web. O sea, el supuesto fraude electoral de 2021 es uno de los peores fake news que ha habido en la historia del país. Uno de los más costosos a nivel económico y uno de los más costosos a nivel político, porque lo que hizo fue quitarle legitimidad al sistema electoral, que hasta ese momento, los últimos 20 años, había conducido elecciones completamente sin ningún tipo de cuestionamiento, y además también darle cabida a un grupo de personas para que puedan disputar la legitimidad de un candidato que, por más que no sea el agrado de uno, es parte justamente de las reglas democráticas. Sí, pues, porque la democracia se practica aunque duela. Si no te gusta el ganador, esa es la vida en democracia, ¿no es cierto, José? Sí. Tienes 5 años más para prepararte para poder postular nuevamente. Así es. José, abro un poco más el tema, porque puedo decirte con mucho orgullo y mucha felicidad que hace un par de semanas estuve en el lugar de la memoria. Y yo sé que a ti te interesan los temas de memoria, por eso te lo planteo en esta conversación, reventando de gente. Es decir, gracias al alcalde de Miraflores y a López Aliaga y al cierre arbitrario del lugar de la memoria, es hoy un lugar vivo, con mucha gente joven, haciendo memoria. ¿Qué reflexión te dejó al final todo esto, José? No, me dejó claro que hay un intento de parte de estos grupos por intentar silenciar a estos espacios, ¿no? O sea, el Perú no es un país que se destaque por tener muchos lugares como el LUM, ¿no? Que debería tener más, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado con el Ojo que Llora, hemos visto lo que pasó con el informe de la Comisión de la Verdad, los ataques que han habido, y hemos visto lo que ha pasado con el LUM, después de una serie también de ataques continuos, por ejemplo, con un famoso ex general que se disfrazó para poder llegar ahí y granarse, ¿no? Que ahora está sentenciado. Ahora, me alegra mucho que haya gente en el LUM visitando, porque es un lugar que debe ser visitado por familias, por personas, por diferentes grupos de edad, y que además el equipo que está haciendo las cosas en el LUM es un equipo fantástico. O sea, este año se cumplen 20 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, ahora en agosto, ¿no? Y hubiera sido lo esperable de parte del Estado que promueva ese tipo, digamos, de eventos o de actividades, pero completamente en silencio. Van a seguir tapando, va a pasar desapercibido seguramente para algunos sectores, pero es importante porque fue uno de los conflictos más sanguinarios que ha tenido el país. O sea, es uno de los momentos más bajos que ha tenido el país y necesitamos reflexionar sobre eso, así como también sobre otros eventos, por ejemplo, la pandemia que ha terminado hace poco. Pero en el caso de la violencia política es un tema que todavía sigue provocando, obviamente, debate, discusiones, y es absolutamente normal. Y el LUM lo que hace es ofrecer un espacio de información, un espacio donde brinda testimonios, brinda cultura material, ¿no? Y es muy similar a lo que hace acá el Museo de la Memoria, ahora que estamos conmemorando los 50 años del golpe de Estado de Pinochet contra Gracia y Salvador Allende. Entonces, son espacios importantes y me alegra mucho saber que la gente está yendo masivamente gracias a la contrapropaganda del alcalde de Miraflores, ¿no? Totalmente. Así que el LUM siga haciendo ese trabajo estupendo. Además, José, te diré, personalmente tengo severas discrepancias con el LUM por la forma, diría yo, tan suave que trata la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el conflicto armado interno. Pero no por eso quiero cerrarlo. Al contrario, quiero que el debate se abra y la posibilidad de discutir estos temas esté a disposición de todos. Totalmente, ¿no? Y así como el LUM también hay muchos museos regionales de la violencia política. Sí, señor. En Ayacucho, en la FACET, por ejemplo, y en otras partes. Entonces, hay que promover justamente para saber que lo que pasó, lo que hace el LUM es un intento por explicar un periodo muy complejo que tiene, como tú dices, muchas aristas, que no depende únicamente de una sola narrativa, ¿no? Sería también bueno que las Fuerzas Armadas hagan más público esto para conocer lo que pasaron y lo que atravesaron las Fuerzas Armadas también, ¿no? Pero también reconociendo la responsabilidad que tuvieron, obviamente, por supuesto. Tanto como actores y también como víctimas y los partidos políticos también durante esos años, ¿no? No, por supuesto.
reconocer la heroicidad de muchísimos hombres de armas, de policías que estuvieron allí, por supuesto, pero también reconocer lo otro. Es parte de la historia y hay que vivir con ello. José, te agradezco muchísimo la reflexión, la conversación. Siempre es un gusto conversar contigo. Un gran abrazo. Carlos, un abrazo y un gusto conversar contigo como siempre.